Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Soy el ingeniero Luis Quiroz en un video más para su canal Global Invent, un canal donde podrán encontrar información importante al momento de construir su vivienda. Lo que estamos apreciando es el proceso constructivo de reforzamiento de una edificación que adolecía, que tenía problemas, porque las columnas resultaban ser muy pequeñas para la cantidad de pisos que deseaba el cliente, ¿sí? Acá estamos viendo ya las estructuras que se están colocando. Quiero contarles un poco la historia de cómo se debe reforzar una edificación. Primero, uno como profesional visita la obra, ¿sí? Muchas veces las personas pues desconocen la forma en cómo terminó su construcción. Entonces tenemos que hacer una visita para realizar un asesoramiento. En el asesoramiento detectamos los problemas que tiene esta construcción, ¿sí? Dentro de los problemas que podemos encontrar será pues algún asentamiento de la vivienda, será algunas columnas que están muy pequeñas para la cantidad de pisos que tenemos. Si es que el proyecto tiene alguna información como planos, si se construyó con planos también se revisan los planos, de tal manera que llegamos a una conclusión. ¿Cuál es el método más adecuado para reforzar esta vivienda y cuánto será el costo? A partir de eso, el cliente opta por la elaboración de un proyecto más a detalle. En el proyecto ya hacemos un levantamiento de la arquitectura, medimos todo lo existente, hacemos las modificaciones que tenemos que hacer para que luego se pueda incluir estas nuevas columnas de reforzamiento, como podemos ver acá, por ejemplo, ¿no? Acá había una columna pequeña. Estas columnas ya ocupan un volumen un poco mayor. Algunas también que son centrales como esas reducen muchas veces la circulación. Entonces tiene que estar acompañado de un cambio tan radical, se puede decir, o sea, cambiar todas las columnas, por ejemplo, debe estar acompañado de un proyecto. Muy bien. Luego que hemos elaborado el proyecto se planifica la obra, ¿no? En base al presupuesto que tiene el cliente se planifica la obra para ver cuánto podemos hacer. En este proyecto, por ejemplo, primero se hicieron estas columnas. Esta y esa, ¿sí? Fueron las que se hicieron primero. Luego se dejó, a nivel de esta cara de la columna, se dejó los traslapes para una futura viga. Entonces se llenó primero esta columna, se dejó el vaciado hasta acá, luego se dejó el fierro largo y en el siguiente presupuesto se está cambiando las del adelante, ¿no? Acá teníamos, por ejemplo, una cochera y el proyecto inicial pues tenía una columna en medio, reducía mucho, no podían ingresar acá los vehículos con bastante holgura. Lo que nosotros hicimos fue rediseñar la estructura para que se pueda hacer una viga que cubra toda esta luz, ¿no? Y entonces esta columna que vemos acá ya no tiene fierros porque solamente se procede a la demolición una vez que endure la viga. Muy bien, entonces en base al proyecto vamos planificando la obra, ¿no? En este caso ya hemos avanzado esta parte, estas columnas de acá, y ahora se están haciendo estas columnas. Estas están en proceso constructivo, ¿no? Como podemos ver acá, esta también se va a volver a hacer. Y acá tenemos una que se está demoliendo, ¿sí? Lo que se encuentra, por ejemplo, cuando uno se pone a romper las columnas, a demolerlas, en este caso se van a reemplazar por completo. Hay también un método en el cual utilizamos esta columna, pero siempre y cuando no tengamos pues un nivel de conservación muy malo, ¿no? Cuando tenemos un nivel de conservación muy malo, el fierro está oxidado y tenemos que mejor reemplazar todo eso. Acá nosotros vemos que el nivel de corrosión en el acero es inexistente porque estas columnas pues no tenían ni siquiera un año, imagínense. Pero la persona o el profesional que planteó estas columnas en el inicio pues no tomó en cuenta muchas cosas, ¿no? Como su tamaño principalmente. Entonces acá estamos rompiendo ya una cimentación, una zapata pequeña. Las que estamos haciendo ahora serán un poco más grandes. Nos damos cuenta pues que vaciaron un concreto ciclópeo. Un concreto ciclópeo es aquel que está compuesto por rocas. Los procesos constructivos y la norma nos dicen que debería ser máximo un 30%, que se puede utilizar en cimientos corridos, pero acá tenemos una zapata. Una zapata de ninguna manera es un cimiento corrido, entonces no deberíamos utilizar este tipo de concreto en las zapatas.
Muy bien, entonces esta zapata pues tiene concreto ciclopio. La dimensión era apenas hasta acá, más o menos 1 metro. Era lo que medía. En las zapatas lo que nos favorece es área, ¿no? Más que el espesor de la zapata. Cuando nosotros hacemos una verificación del cálculo de esta zapata, pues nos damos cuenta que los espesores realmente son esbeltos para completar la resistencia que necesitamos, ¿no? La resistencia del peso de toda la edificación que cae sobre esta columna. Se supone que este elemento de la zapata tiene que ser lo suficientemente rígido para que este peso se distribuya uniformemente en el suelo y no tengamos un asentamiento. Entonces tiene que ser lo suficientemente rígido se puede decir este elemento de la zapata, ¿no? Entonces a veces podemos llegar con elementos muy esbeltos. Cae en la responsabilidad del ingeniero, pero anteriormente las construcciones, ¿cómo las hacían, no? Excavaban un hueco por completo, completamente de 1 metro lo llenaban ese dado. Entonces, un espesor de 1 metro pues es grandísimo, ¿no? Un volumen de 1 metro es para un edificio muy alto. Entonces, este espesor puede variar en función del cálculo del ingeniero estructural. No les digo porque si no lo van a coger como verdad y todo proyecto es diferente. Sí, pero espesores esbeltos no tendrían ningún problema, ¿no? ¿En qué sentido? ¿No? Puede ser pues a partir de los 45, 60, 70 centímetros, depende de la cantidad de pisos que yo necesito. Muy bien, entonces aquí tenemos pues el pórtico que ya se hizo, el pórtico que recién se acaba de terminar, por eso que está apuntalado todavía la viga. Y tenemos el pórtico que se está completando. Dentro de la calidad del proceso constructivo, y justamente para eso es que es necesario este video, porque algunos clientes míos dicen, ingeniero, pero ¿cómo va a quedar esa viga con respecto de la losa? Miren, ha quedado perfectamente fundida. ¿Sí? Uno de los graves problemas cuando hacemos vigas por debajo de la losa, ya conocerán nuestros procesos constructivos, los que nos siguen en las redes sociales, es que queda la luz, ¿no? O sea, yo lleno el concreto, pero nos queda una luz entre la losa y la viga. ¿Sí? Entre la losa y la viga. En este caso, dense cuenta que nos queda perfectamente fundido. Miren, vamos a hacer un recorrido por acá y vamos a ir dando cuenta que ha quedado perfectamente plano. Y esta viga se llenó por encima de la losa. Lo mismo ha pasado aquí, miren, acá tenemos otra viga y queda perfectamente fundido. Nos damos cuenta que la calidad del encofrado es con panel fenólico y plástico negro porque, bueno, no necesitamos hacer muchos elementos repetitivos. Y además que el plástico evita que el concreto pierda humedad y asimismo tenga una mejor calidad en el acabado. ¿Cómo queda el acabado? Ahora vamos a ver que ese acabado incluso... Nos vamos a dar cuenta que ese acabado incluso brilla, ¿no? Miren. Se dan cuenta que brilla como un espejo la columna, ¿no? Ese es el acabado que le da cuando utilizamos plástico o lona plástica. Vamos a verlo de más cerca, miren. Así está. Se ve uniforme, esa forma que vemos acá le llamamos ochavo, se ve uniforme, ¿no? No termina en esquinas en ángulos de 90. Aquí, en esta parte, tengo el espesor del fenólico y tengo el pequeño ochavo que también queda ahí. Y acá quedan las otras uniones. ¿Sí? Aquí vemos que está apuntalado todavía la viga. Tiene que quedar mínimo unos 10 días. Miren por este lado de acá cómo queda. Esta calidad es la que uno busca. Luego de esto ya viene el solaqueado, si fuera necesario, o el empastado, ¿no? Se solaquea ligeramente y se empasta. Lo mismo para las columnas, ¿no? Las columnas están en esa calidad. Vamos a hacer otro recorrido por acá, miren. Así es como está quedando este encofrado. Perdón, esta viga. Y ahí vemos también la columna. ¿Sí? De tal manera que una vivienda reforzada con un buen proceso constructivo, fíjense cómo termina con una muy buena calidad, ¿no? Ahí están.
Entonces, hemos aprendido cuál es el proceso de elaborar un proyecto de reforzamiento. En este caso, por ejemplo, tenemos un buen estado de conservación de la losa. Si bien es cierto, el día que llenaron, pues quedaron algunas cangrejeras, pero bueno, no es un problema tan grave porque se puede hacer un tratamiento para que estas pequeñas cangrejeras pues se oculten, ¿no? Ahora, hay muchas personas que tienen pues una idea de si reforzar o no reforzar la vivienda. No hay una respuesta definitiva, o sea, no le puedo decir si refuercen o no refuercen. ¿Por qué? Porque se tiene que brindar un asesoramiento. Se tiene que evaluar varias cosas. En este caso, este proyecto era viable reforzar, remodelar sin ningún problema. Habrán otros proyectos que tienen, por ejemplo, las viguetas dañadas, reventadas, explotadas. Y entonces también tenemos que reemplazar la losa. Y hay otros procesos constructivos, ¿no? En este caso también quiero que vean, por ejemplo, vamos a tratar de subir al siguiente nivel. Acá tuvimos también un grave problema, pues, porque fíjense, el constructor por un lado tenía un muro de 25 y quería que esta escalera vaya totalmente alineada. Y acá, ¿qué cosa? No se le ocurrió mejor idea que hacer un muro de 15. Y toda esta parte vacía la dejó prácticamente como un espacio muerto entre el vecino y la construcción. Entonces, eso es lo que pasa a veces cuando no se supervisa adecuadamente el trabajo, ¿no? Y también, como podemos ver acá, esta era una viga de 25 nada más, pero por este lado terminó de 40 porque justamente alineó a una parte chueca, se puede decir, no torcida, desviada. Por aquí vamos a ver. Por aquí estamos, ya estamos en el nivel del techo. Por acá vemos, por ejemplo, cómo están atravesando los fierros de las columnas que vienen de abajo. Por acá vamos a ver las huellas del vaciado que se hizo de la losa. Miren, así quedan. ¿Sí? Se hicieron perforaciones que nos permiten justamente realizar el vaciado. Aquí nos damos cuenta también que este último vaciado se hizo a nivel de la viga. Acá tengo también parte de las perforaciones que es parte de la viga, ¿no? La viga de la fachada, básicamente. Acá tenemos el fierro de las columnas que continúan. Este fierro está midiendo más de 1,50 m, ¿sí? Para tener una buena longitud de anclaje. Y esto es lo que les decía, miren, ¿no? Esta viga venía totalmente chueca, o sea, venía torcida. Entonces se iba abriendo de tal manera que aquí nos redujo el espacio de la escalera. Ahora se va a remodelar la escalera, también se va a volver a hacer esta viga y va a quedar todo en su lugar. Aquí también vemos las perforaciones que se realizaron justamente para llenar el concreto de la viga que les había mostrado abajo. Acá vemos el fierro de las columnas. Esta es una columna que ya se eliminó abajo y también no se nota la que se ha eliminado también del otro lado. En este caso, este proyecto pues solamente tiene un nivel. Es más fácil de realizar el reforzamiento. Pero hay otros proyectos que tienen más niveles y sin ningún problema también se puede realizar el reforzamiento. Pero el inicio de todo reforzamiento, así yo tengo una fisura en la casa, ¿no? Si yo tuviera una fisura en mi casa y me preocupa, necesariamente tengo que realizar una evaluación. No puedo iniciar un trabajo de reforzamiento sin una evaluación. Tengo que evaluar. Tienen que solicitar una visita de un profesional. Nosotros podemos atender a todo el Perú y también a México. También hay asesores Global Invent en México y en Perú, en todos sus departamentos, sus estados, sin ningún problema, previa coordinación. Y el asesoramiento nos va a dar esa perspectiva completa de cómo voy a avanzar mi trabajo de reforzamiento. Muy bien, seguro que tienen muchas dudas, sin ningún problema, déjenlo en los comentarios y nos estamos viendo en un próximo video. Me despido, soy el ingeniero Luis Quiroz y sin antes decirle que también tenemos el curso de Ingeniería Global Invent
y el curso de maestros de obra Global Invent, así que todos están invitados a participar. Escriban al número que está en la descripción de este video, y si quieren vivir en el futuro, ya no construyan como en el pasado. Nos vemos, cuídense.